Bueno, como tema del día de hoy vamos a analizar em, el cómo orar. Voy a compartirles en este momento nuestras diapositivas para poder trabajar el día de hoy. Y vemos que el cómo poder orar, el cómo saber orar y cómo pedirle a Dios que nos regale esa gracia de aprender, de saber, de guiar, es muy sencilla. Miren que es muy sencillo el cómo saber orar. Pero pues debemos pedirle al Padre que nos enseñe, a Dios. Y estas son unas técnicas. Yo sé que nosotros hemos pasado en muchas ocasiones por la pregunta es que yo no sé por qué Dios no me escucha. Es que será que Dios no me quiere escuchar mi oración. Es que quizás Dios no quiere que yo realice esto, porque los proyectos de mi vida eh, se frustran. Pues no es que Dios no se haga sordo a nuestra oración, no es que Dios se haga el que no escucha, sino aquí podemos encontrar varias citas que nos pueden ayudar a cómo arrancar y aprender, primero, a orar con fe. Entendemos y hemos aprendido que fe es creer en lo que no se ve y tener la plena certeza de lo que se espera. Eso es fe. Y eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Fe es creer en lo que no se ve, en lo que no veo, pero lo que tengo la plena certeza de lo que espero. En mi caso, les doy un ejemplo. En mi oración ahorita le estoy pidiendo al Señor un trabajo. Fe es creer en lo que no se ve. Pues en este momento no veo el trabajo. Y tengo la certeza de que el Señor ya tiene el trabajo soñado, el trabajo que le he pedido y el trabajo que en oración le he clamado. Eso es fe. A pesar de que mis ojos no lo vean, tengo la certeza de que el Señor está obrando y en este momento abriendo puertas. Aquí nosotros ya vemos las diapositivas. Vamos con la primera cita del día de hoy, Lucas 11:1. Nos dice, en cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Aquí vemos algo increíble. Juan enseña a sus discípulos y reconocemos que él no era ni siquiera digno de desatarle las sandalias al maestro, a Jesús. Pero Juan enseñó a orar. Y si Juan enseñó a orar, ¿por qué nosotros no nos podemos acercar a Jesús y pedirle que nos enseñe a orar? Nosotros somos discípulos, somos enviados de Dios, somos mensajeros. Y para poder aprender a orar y saber cómo orar, debemos acercarnos al Señor. Enséñanos a orar. Ese es el lema y el tema del día de hoy. Señor Jesús, enséñanos a orar. Pero pues surgen varias preguntas. Aquí se colocan cuatro. La primera, ¿qué es orar? La segunda, ¿cuál es el propósito? La tercera, ¿cuándo oramos más? Y la última, ¿funciona? Este tema es interesante y vamos a abarcarlo paso a paso. ¿Qué es orar? Orar es definiéndolo sencillamente, orar es el diálogo, la conversación que yo tengo con Dios. Como si yo estuviera hablando con un amigo, como si yo estuviera hablando, algunas personas lo hacen como si estuvieran hablando con su papá, con su mamá. Es el diálogo que yo tengo con una persona. En muchas ocasiones me han invitado a varios eventos o comunidades y la pregunta que siempre aparece es, Daniel, es que no sabemos orar y no sabemos orar como usted ora. Yo les digo, no es necesario aprender a orar como yo oro. Es necesario que tú aprendas a buscar ese diálogo con Dios para que esa oración se transforme en una oración correcta. En ese diálogo íntimo de corazón a corazón, yo cuando oro en comunidad o cuando oro personal o cuando oramos con mi esposa, yo no busco el orar bello para la gente.
Yo no busco una oración perfecta. Oro lo que tengo en mi corazón. Oro lo que el Señor me ha pedido hacer. Oro desde mi corazón y específicamente de ese encuentro personal que he tenido con Dios. El orar es el diálogo con Dios, ese diálogo que te sale desde lo más profundo de tu corazón. Eso es clave, mi querida familia. De lo que sale de tu corazón es y se proyecta en oración. ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito puede ser varios, ¿no? Hay personas que oran, como en mi caso en este momento, estamos orando por un trabajo. Algunas personas estarán orando por algún enfermo. La oración también se puede proyectar por la paz mundial, para que acabe la pandemia. Incluso los niños están orando para que puedan finalizar su año escolar y puedan pasar al siguiente grado. Si se dan cuenta, los propósitos dependen de cada persona. Hay muchas personas que en este momento están orando porque no tienen que comer. Hay otro propósito de otras personas que están orando porque tienen alguna enfermedad terminal, como por ejemplo el cáncer. Si te das cuenta, no importa qué propósito tengas, si es bueno, Dios escucha nuestra oración. Pero surge otra pregunta, ¿cuándo debemos nosotros orar más? Yo aquí puedo decirles con todo el corazón y con el corazón abierto. Debemos orar cuando estamos bien, debemos orar cuando estamos mal, debemos orar cuando ni siquiera nos entendemos, debemos orar en todo momento. ¿Por qué? Porque la oración no solamente nos genera ese diálogo con Dios, sino también nos refuerza y nos blinda a nosotros de su amor, de su protección, de su ternura. Es como si nosotros tuviéramos una campana que nos protege. Si nosotros estamos en esa oración continua con Dios, esa campana se fortalece y podemos nosotros estar tranquilos de que Dios está blindándonos y protegiéndonos ante las acechanzas del maligno en todo momento, en todo instante. Y la última pregunta de esta diapositiva, ¿funciona? Claro que sí que funciona. Si la persona sabe hablar con Dios de corazón, sabe entregarse, sabe tener fe en lo que está haciendo a través de la oración y principalmente sabe y confía plenamente en Dios, créanme que la oración funciona. ¿Cuándo no funciona? Cuando principalmente la oración eh, no tiene un buen propósito. Una vez me encontré una persona que me decía, yo oraba porque una persona del trabajo lo echaran, porque me caía mal y me hizo una judía. Eh, yo le decía, bueno, esa oración no es válida, porque si todos somos hijos de Dios, Dios no va a escuchar tu oración para hacerle el mal a otro hermano. Otra cosa que de pronto no funciona. eh, Me he encontrado personas que, no, Daniel, yo tengo una oración y le estoy pidiendo a Dios un avión, una moto. Y el Señor en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, no le da la moto, no le da el carro porque sabe que se va a estrellar, se va a matar o no tiene en ese momento la capacidad y la madurez para poder manejar eh, la moto o lo que quiera. A veces Dios se hace más que el sordo, se hace el que no entendió la oración porque sabe que no nos conviene, sabe que no nos conviene y hay muchas cosas que le pedimos a Dios que para nuestro bien no nos conviene. Yo les pongo un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, cuando yo le estaba pidiendo a Dios un trabajo antes de pandemia, yo estaba pidiéndole al Señor, yo quiero entrar a una empresa. Y yo le decía, Señor, yo quiero entrar a esa empresa, conocí una empresa. Señor, yo quiero entrar a esa empresa, esa empresa, esa empresa. Yo me veía ahí, Señor, yo me veo ahí, yo me veo ahí con fe. Y el Señor después de varios tiempo me concedió la gracia de estar en ese trabajo. Pero me di cuenta después que yo no supe orar bien.
Yo solo estaba pensando lo que yo quería y no lo que me convenía. A pesar de que Dios me lo dio, Dios me dejó una lección muy bonita. Si yo no sé orar con un propósito acorde a la voluntad de Dios y de lo que yo quiero, créanme que es una oración muerta, una oración vana. Aquí en Mateo 6 encontramos una cita, si la quieres apuntar. En Mateo 6 nos vamos al versículo 5. eh, Nos dice cómo orar. Cuando ores, nos dice Jesús, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. No seamos hipócritas. No quiere decir que cuando nosotros vamos a emprender una oración o cuando estamos en ese diálogo o en esa cercanía con Dios, hay que tener mucho cuidado de un fanatismo extremo. Cuando Dios comienza a darnos sus mieles y comenzamos a crecer, ya comenzamos a obligar al resto de nuestra familia a creer y a imponer cosas que no deberían ser impuestas. Comenzamos a imponer, no, es que todos acá tienen que orar y si no, el que no ora no come. O, por ejemplo, ya somos capaces de juzgar al que el que no ora. O intentamos nosotros dárnoslas de que ya sabemos orar, como aquí nos dice Jesús con estos, parecido a estos hipócritas, que se muestran. La oración más perfecta es la oración que está en el silencio. Ahorita vamos a ver esa cita, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Es Dios quien te escucha. La puerta de tu cuarto físico, sí, pero también la puerta de tu corazón. Aquí vamos a ver nuestra segunda cita para poder ir creciendo en esa gracia de cómo saber orar. Vemos igual en Mateo 6 que continúa, pero tú cuando ores, entra en tu aposento. En otras versiones nos dice entra a tu cuarto. Y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Miren, me voy a devolver aquí a la diapositiva de atrás. Los que se muestran, los que quieren tener fama porque los ven orando, tendrán su recompensa. Ya se han ganado su recompensa. Pero aquellos que nos dice el Señor que oren, que ingresen en su cuarto, cierren su puerta de su corazón y oren en lo secreto al Padre. Esa palabra de secreto, bíblicamente la podemos traducir a intimidad, tener esa intimidad con nuestro Padre. Él, que es bueno, no lo recompensará en público. Cuando oramos, cuando creemos, cuando hacemos algo bien en el trabajo, en la casa, no debemos demostrar o mostrarlo. Eso es lo peor que podemos hacer. Dios se encarga de lo que hacemos en secreto, recompensárnoslo en público. Esto es hermosísimo, en público. Y seguimos en Mateo 6, nos sigue hablando Jesús en el numeral 7. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Daniel, pero ¿cómo así que no seamos repetitivos? Y entonces el rosario, y cuando vamos a la Eucaristía y repetimos, y las oraciones, por ejemplo, de las novenas a los santos, eso es repetir las jaculatorias, eso es repetir, y aquí el texto nos está diciendo que no seamos repetitivos. Este texto lo utilizan mucho nuestros hermanos separados, en donde nos dicen, si ven,
el rosario es repetitivo y aquí en Mateo 6:7 nos dice que no oremos, que no seamos repetitivos en la oración, como los paganos. Entonces a nosotros los católicos nos llaman paganos por orar el rosario. Pero déjenme explicarles cuál es la diferencia entre orar y rezar. Orar ya vimos, es el diálogo de corazón a corazón, en tranquilidad, en calma, abriendo nuestro corazón con nuestro Señor y viceversa, porque también Dios ora y habla con nosotros. Y rezar, por ejemplo, en el caso del rosario, cuando nosotros rezamos, nosotros estamos contemplando. Cuando nosotros rezamos, estamos contemplando las gracias de Dios. Cuando nosotros estamos rezando el rosario, no estamos contemplando a María, a la Santísima Virgen María. María es una excusa. Estamos contemplando los misterios de Cristo, por lo cual cuando rezas el rosario, recuerda, estás contemplando es fundamentalmente a Cristo. Y el rezo es repetir, pero un repetir meditado, no como los paganos que hablan y hablan y hablan y hablan y no escuchan, sino el rezar es repetir, meditando y contemplando la grandeza de Cristo. Qué diferencia, ¿no? Hay muchas personas que rezan el rosario de Salva María, amén. Amén. Y así lo rezan. Uno normalmente en un rosario bien meditado, bien calmado, puede estarse demorando 30 minutos, media horita, por mucho 45 minutos. Y no estamos en ese momento corriendo, no estamos en ese momento rezando rápido, no, estamos meditando. Disfruta el rosario. Disfruta el rosario, disfruta lo que el Señor te ha regalado de estos dones de la iglesia a través de las novenas, a través del rosario, de las jaculatorias, a través de, bueno, de muchísimas oraciones. Contempla. Aquí el Señor nos dice, para poder orar, también debemos contemplar y tampoco ser repetitivos en nuestra oración. Yo sé que el Señor sabe que yo necesito trabajo. Yo sé que el Señor sabe que necesito que me sane de esta enfermedad. Yo sé que el Señor, mira, aquí nos dice, antes de que nosotros vayamos a pedirle a Dios, Él ya conoce nuestras necesidades. Él ya las conoce. Entonces, ¿por qué nosotros debemos entrar en esa oración de repetir, repetir y repetir sin sentido? Si tú en verdad tienes fe, haces la oración de corazón a corazón con Dios, donde le hablas de tu corazón, abres tu No corazón, te oigo. sin que nada impida, sin que nada impida la oración, créanme que va por un buen camino. No hay que verlo como, no es repetición, no es el tono de voz, no es la cantidad de tiempo. Daniel, ¿cuánto debo yo orar? ¿Cuánto debo yo orar al día? Mira, pues depende de cómo está organizado tu día. Si tú puedes, y que sería lo más fructífero, de que cojas y organices tu día, pero que primero esté las cosas de Dios. Organiza tu tiempo, tus otras obligaciones al tiempo de Dios. Dale, qué sé yo, el rezo del rosario diario, media hora, no nos está pidiendo más. Daniel, no tengo tiempo, reza 10 minutos. Daniel, no tengo tiempo, pasa al Santísimo, reza 5 minutos. Basta. Mira, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en el colegio, yo me iba, toda mi escuela me fui en ruta. Y yo me acuerdo que yo me levantaba, con mi papá me levantaba, me acuerdo tanto, y mi mamá, y yo iba, me levantaba tipo 6 de la mañana,
La ruta 6:30, 6 de la mañana, la ruta pasaba a las 7 y pues yo qué oración podía hacer. Tenía que bañarme, tenía que alistar el uniforme, tenía que alistar, alistar, alistar. Pues yo le decía, Señor, cuando iba en la ruta, que era casi 50, 40 minutos para llegar al colegio, yo me acuerdo que yo le oraba y le decía, Señor, quiero que tú te vengas conmigo, quiero que te sientes a mi lado. Involucraba a Dios en todo lo que hacía, incluso cuando iba a la universidad antes de pandemia. Señor, súbete conmigo al bus, al Transmilenio, al CIT, acompáñame. Y me ponía a hablar con él. Eso es oración. Eso es calidad de tiempo en la oración. No importa que la gente no te vea a ti orar. Lo importante, y como ya lo hemos visto, no es que te muestres orando, sino que tengas la certeza en tu corazón de que le estás dando a Dios el tiempo óptimo, perfecto y agradable al tiempo de la oración. Pero aquí surge algo interesante. Si Dios ya sabe para qué orar, si Dios ya sabe cuáles son las necesidades que tenemos, ¿para qué oramos? Recuerda que la oración es un diálogo. Y si nosotros estamos en diálogo, podemos expresar lo que queremos, lo que sentimos. Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce nuestro corazón, pero Él también quiere que nosotros podamos expresar lo que sentimos. Muchos de nosotros no expresamos lo que sentimos, no expresamos lo que hay en nuestro corazón. Muchos de nosotros no abrimos nuestro corazón a Dios. Y es allí donde todo comienza a volverse repetitivo. Es allí donde nosotros podemos informar a Dios, aunque sabemos por fe que Él ya sabe nuestras necesidades. Y es allí también donde el Señor nos convence de la oración. Por eso es importante, mi querida familia, mantenernos en oración. Y en Mateo 6:9 sigue, por eso ustedes deben orar así. Hay que tener en claro que no es una fórmula estricta. No es que yo solo tenga que rezar con el Padre Nuestro. No es que yo solo tenga que orar con el Padre Nuestro. No, 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 no. No es una fórmula. Es un modelo. Y al ser modelo, nos da a nosotros la gracia, Jesús, de saber cómo pedirle al Padre. Esa, mi querida familia, es la clave. Por eso en Mateo 6 encontramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si alguno de ustedes no sabe, el Catecismo de la Iglesia Católica eh, tiene unos numerales que nos desglosan completamente el Padre Nuestro. Cada palabra por palabra, ¿qué significa? Aquí vemos que están dos palabras subrayadas en amarillo. Padre y santificado. Padre, lo reconocemos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Abba, como nuestro papito, papaito. Y reconocemos que es santo, y es santo, y es santificado su nombre. Le damos a Él la autoridad y el dominio, porque debemos reconocer a nosotros y preguntarnos a quién le estoy hablando. ¿Le estoy hablando a cualquier persona o le estoy hablando a la grandeza de Dios? ¿Qué es el propósito del Padre Nuestro? Y aquí vemos qué significa Padre. Padre es la relación, el cuidado, la guianza, esa confianza, ese puedo confiar, esa seguridad, pero también es autoridad. También el Padre nos jala las orejas cuando no vamos por el camino correcto. Es como aquel niño que tiene 2, 3 años y levanta las manos para abrazar a su papá. Esa es la oración perfecta. El niño levanta los brazos para pedirle a su papá que lo alce. Y al ver el padre que su hijo quiere que lo alza. El niño confía plenamente en que el papá no lo va a dejar caer.
Si el niño pensara eso, créame que ningún niño se dejaría alzar. O yo no me hubiera dejado alzar. Yo ahorita no pueden alzarme. Mi papá ya no me, ni mi mamá me pueden alzar. Pero si uno como niño no confía plenamente en papá o en mamá, pues no se deja ni siquiera alzar. Miren, en Dios también debemos tener puesta nuestra confianza. Y aquí vemos en Mateo 6, seguimos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el numeral 10, venga tu reino. Venga a nosotros tu reino. Regálanos, Señor, a nosotros tu reino, tu autoridad, tu gloria. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muchas personas cuando rezan el Padre Nuestro no saben en lo que se están metiendo. Le estamos pidiendo que venga a nosotros el reino, el cielo, pero que también se haga su voluntad. ¿Y si no es la de nosotros? Ay, pero es que yo no entiendo por qué Dios me hace esto. Tú le estás pidiendo a Él que se haga su voluntad y que a pesar de que no conozcas los propósitos de Dios en ese momento de tu vida, más adelante el Señor te los mostrará. Y no solamente le dice, hágase tu voluntad acá en la tierra, acá, sino también quiero que se haga tu voluntad en la tierra, pero también en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que lleguemos al cielo. Esa es la voluntad del Padre, que todos seamos salvos. Por eso envió a su verbo encarnado, a Jesús, para que nos diera a nosotros la gracia de la salvación y de la redención para poder ser hijos del Padre, hermanos de Cristo y miembros de una sola iglesia. El propósito de la oración es rendir mi voluntad, no imponerla. Rendir e imponer son dos cosas distintas, mi querida familia. Yo no puedo imponerle a Dios nada. No puedo imponerle a Dios nada. Con Dios debo decirle lo que siento. Debo, si quieres, hasta peléate con Dios, pelea con Dios. Lo hizo Job, lo hizo Jacob. ¿Por qué no lo puedes hacer tú? Pelea con Dios. Pero el último paso de pelear con Dios es rendirte. El propósito de la oración es rendirnos. El propósito de pelear con Dios es rendirnos y darle a Dios el dominio, las riendas de nuestra vida, las riendas de lo que queremos. Entender esto definirá el tiempo que pasamos orando. Lázaro y el Getsemaní. Miren, cuando nosotros aprendemos y entendemos las mieles de Dios, y me ha pasado muy frecuente en los grupos, eh, en algunos momentos el Señor tiene preparada una prédica y yo voy convencido con la prédica y ya la he preparado y bueno, pero el Señor en ese día no quería la prédica, sino quería mantenernos en oración y he durado 2 horas en oración con las personas. Y lo que me han dicho después de estas 2 horas, después de estas 2 horas de oración, es que Daniel no se sienten. Oiga, Daniel, pasaron 2 horas, yo ni me di cuenta. Cuando nosotros aprendemos a vivir en Dios esa oración, al entrar en el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, ese estado, ese momento, ese tiempo, créanme que nos gozamos y no importa el tiempo. Puede ser mucho, puede ser poco, va a ser lo necesario para poder orar. La oración, créanme que funciona siempre. Pero hay que entender que mi voluntad debe estar alineada con la de Dios, pero en un 100%. Y esa manera, esas oraciones van a ser contestadas.
Dios nos dice, Shema Israel, escucha a Dios, pueblo mío, escucha, Shema. Pero también Dios es un Dios que escucha, que presta atención. Hay diferencia entre oír y escuchar. Oír, quizás estamos oyendo varias cosas a nuestro alrededor, pero ¿de verdad estamos escuchando? ¿Estamos prestando atención de lo que Dios quiere regalarnos el día de hoy? ¿O por el contrario, nos estamos distrayendo en varias cosas? Ah, pasó un perro. Ah, pasó un avión. Ah, pasó un pajarito. ¿Estamos escuchando o estamos oyendo? En la oración debemos tener claro que podemos tener tres respuestas, cuatro respuestas por parte de nosotros hacia Dios. Puede aceptar su voluntad, puede aceptarla sí o no la puede aceptar. O por ejemplo, sí, ahoritica, pero ahoritica no, mejor mañana. Dios nos pide que nosotros estemos plenamente convencidos. Si nosotros no estamos plenamente convencidos de que se haga su voluntad, de que sabemos que un padre va a querer lo mejor para su hijo, estamos fregados. Se nos acaba ahí la oración, se nos acaba ahí el momento de aceptar la voluntad de Dios y lo mejor que puede ocurrirnos es el confiar en Él en el momento de la oración. Seguimos en Mateo analizando el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dánoslo hoy. Dios es un Padre que da, provisiona. Por eso se habla de una infinita providencia. Dios nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos. Y vuelvo y lo repito, si un padre es bueno, como nuestro Padre que es bueno, Él nos lo entregará todo. Si las aves del cielo no se preocupan por el que van a comer el día de mañana, ustedes ven que las aves no se preocupan y no comienzan a guardar y no guardan, sino ellas viven el hoy, el hoy. Hoy tuve la gracia de comprar la arena de los gatos que nos hacía falta. Hoy, el hoy, el ya mañana está en manos de Dios. Por eso, mi querida familia, cuando nos sentemos a la mesa en familia, en comunidad familiar, agradece por los alimentos. Esa es el mayor agradecimiento que podemos tener con Dios, el agradecerle, porque nos ha dado el pan de cada día. En el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en las onces. Señor, gracias por esos alimentos. No es demorarte 15 horas orando para darle gracias, no. Señor, te doy las gracias. Incluso hay varios ejercicios para trabajar con los niños, como este es el rap de la bendición, que Dios bendiga la alimentación, bendice el pan, bendice el vino, bendice a los hermanos que lo han producido, extiendo la mano, doblo el codo y con esto queda bendecido todo. Es una oración corta, sencilla, pero miren que hasta para los niños está para que aprendan. Yo me acuerdo tanto que en el colegio donde trabajaba, una de las profesoras les enseñó muchas canciones a los niños y una de ellas era bendice, Señor, estos alimentos que dentro de poco vamos a comer, que estos nos ayuden a crecer, amén, y a comer. Miren, desde pequeños debemos nosotros ser agradecidos con Dios. Y está en nuestras manos enseñarle a nuestros hijos a agradecer. Con mi esposa, nosotros con los perros, le hacemos oración. Daniel, pero son animales, sí, yo sé. Pero es que nosotros también lo hacemos porque nosotros oramos con la naturaleza, con ellos. Antes de darle la comida, ellos se sientan
Les decimos sit, ellos se sientan. Les decimos gracias Señor por estos alimentos, bendice a aquellos perritos que no tienen que comer para que les des comida y te pedimos Señor que nos multipliques aquí también la comida. Amén. Y comen. Agradecemos. Debemos ser agradecidos con Dios en todo momento. La oración sirve para reconocer que la provisión viene de Dios. No viene de ti, no viene de tus fuerzas, no viene de tu trabajo. Gracias a Dios tienes salud, gracias a Dios tienes vida. Si tienes vida, tienes salud. Si tienes salud, puedes trabajar. Si puedes trabajar, puedes ganar dinero. Si puedes ganar dinero, puedes comprar. Y si puedes comprar, puedes alimentar a tu familia. Si te das cuenta, todo viene y procede de Dios. Seamos agradecidos. La oración no solo se trata de pedir, 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 sino también de agradecer. Sea mucho, sí. Sea poco, agradece. Mateo 6, perdónanos, perdona nuestras deudas, en otras versiones, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, en otras versiones, a los que nos ofenden. Otras versiones bíblicas. Señor, perdona nuestras deudas. Señor, perdona nuestras ofensas. Tenemos a un Dios que nos perdona en todo instante, bajo el sacramento de la confesión, bajo la Eucaristía. Si ustedes no sabían, en la Eucaristía se perdonan los pecados veniales y en la confesión los pecados mortales. Dios nos perdona en todo instante, pero también nos pone un requisito. Nosotros nos ponemos ese requisito, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mi querido hermano, hermana que me estás escuchando en esta noche, ¿tú estás seguro, segura que perdonas las ofensas que te han hecho? Si a ti te cuesta perdonar, déjame decirte que es difícil pedir perdón a Dios. Daniel, pero es que a mí me cuesta perdonar a esta persona que me hizo tanto daño. Mira, te lo digo por mi propia experiencia. Una cosa es perdonarlo y otra cosa es que tu corazón esté dolido y herido. No importa lo que te hayan hecho, perdona y dale a tu corazón el tiempo de sanar, pero perdona. No te quedes con eso y tampoco te hagas que te cojan de bobo. Hay que ser astutos como la serpiente y mansos como como la paloma, nos dice la palabra. La oración sirve, mi querida familia, para recordar que recibimos perdón a diario y que igualmente debemos darlo a todos, en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier lugar. Por eso, no nos metas en tentación. Otras versiones, no nos dejes caer en tentación, porque nosotros la podemos encontrar solos. Así nos dice el libro de Mateo 6. No nos dejes caer en tentación. Mira, en tentación, en cualquier momento nosotros podemos caer en tentación. ¿Cómo es la mejor forma de no caer en tentación? Conocerte. Si tú sabes que el demonio te ataca por los pensamientos, blinda tus pensamientos. A los hombres, como hombre les digo, es difícil controlar nuestra mente al momento de ver a una chica linda, por ejemplo. Si tú estás viendo una chica linda y sabes que tu mente, por tu mente, el demonio te tienta, perfecto, está linda, ya, continúo. Pero no, si nosotros no blindamos nuestra mente en oración, ah, está linda. Uy, mira cómo camina. Uy, mira cómo está vestida. Uy, mira, 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 mira. Tentación.
En la oración se nos da la gracia de reconocer cuáles son nuestras caídas, pero no para que nos juzgue Dios, sino para que nos blindemos y no caigamos. Pero miren que Dios no nos deja solos. No nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación, sino más líbranos del mal. Más bien, líbranos del mal. Dios es un padre de protección. Nos protege. Yo no puedo orar para que me aleje de la tentación. O en muchas ocasiones no oramos para que Dios nos aleje de la tentación. En muchas ocasiones no oramos para que el Señor también nos limpie la conciencia, sino también porque no oramos también para dejar de pecar. En muchas ocasiones nosotros no oramos para no volver a caer en tentación, no volver a caer en ese pecado que llevamos tantos años y que cada vez que podemos vamos y lo confesamos. La clave para salir del pecado y romper ataduras, mi querida familia, está en la oración. Si tú sabes que X o Y es tu pecado de raíz, ora sobre ese pecado que para ti es un pecado difícil de salir. Y es la manera de blindarte, de fortalecerte. Nosotros debemos orar para que el Señor nos proteja, nos ayude a cumplir lo que ya nos propusimos, nos dé la fuerza para poder seguir adelante, nos dé el sustento para poder continuar, la fuerza del Espíritu Santo. Debemos orar para que el Señor nos ayude a salir del pecado y más en estos tiempos tan difíciles, porque debemos estar atentos y nos dice la palabra, debemos estar atentos como las vírgenes a la llegada de su Señor. Habían dos tipos de vírgenes, dos grupitos. Uno de las vírgenes necias y la otra de las vírgenes obedientes. Las vírgenes obedientes guardaron el aceite, buscaron el aceite, lo guardaron y quedaron atentas para poder esperar a su Señor. Las necias se quedaron echadas y se olvidaron de su Señor y se durmieron en los laureles, por lo cual no vivieron la gracia de ver a su Señor. Nosotros debemos procurar estar atentos, salir del pecado, estar en continuo diálogo con Dios para poder acercarnos en alma, cuerpo y espíritu y buscar la santidad. Esa es la mejor manera de ser santos. Esa es la mejor manera de ser santos, la oración. En la oración declara su grandeza, rinde tu voluntad y reconoce que dependemos netamente de Dios, ya que Él es provisión, es perdón y es protección. Las tres P: provisión, perdón, protección. Provisión, perdón, protección. Dios no nos va a dar nada que sea para nosotros malo. Este tipo de oración funciona siempre. Acuérdate de las tres P. No porque mueva a Dios a hacer algo o obligarlo a hacer algo, sino porque te mueve principalmente a ti, a nosotros. Yo sé que muchos de nosotros tienen proyectos a futuro, pero si nosotros no tenemos estos proyectos a futuro en oración, créanme que de nada sirve. Si yo me mantengo en oración, créeme que estás obrando como Dios quiere que obres, sino si por el contrario te dedicas solo a hacer tu voluntad, créeme que
Estás haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. Y es allí cuando nos caemos, nos tropezamos, sufrimos, lloramos y volvemos nuevamente como perritos, con el rabo entre las piernas. Para poder resumir, ¿cómo orar? Reconociendo como el primer punto que hay que tener fe. Fe es creer en lo que no se ve y tener la plena certeza de lo que se espera. Segundo punto de cómo orar, saber que la oración es un diálogo de corazón a corazón con Dios, donde mi corazón se abre para hablar y el corazón de Dios se abre para hablar conmigo. Tercero, reconocer que Dios es un Padre y que Dios nos va a dar provisión, perdón y protección. Cuarto, pedirle siempre que se haga su voluntad y no la nuestra. Porque a pesar de que nosotros creamos de que estamos pidiendo lo correcto, Dios en su infinita gracia sabe que quizá estamos pidiendo algo menor y Dios quiere darnos algo mayor. Sea con una relación sentimental, sea con un trabajo, sea con algún proyecto, algún sueño, encomiéndate a Él. Y como punto final, rendirte. Y en ese rendirte, colocas la voluntad de Dios como primera opción. Y te olvidas de tu propia voluntad porque Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente, pero también conoce nuestro futuro. Ahí donde estás, mi querida hermano, mi querida hermana que me estás escuchando en este momento, quiero pedirte el favor de que cierres tus ojos. Cuando el Señor nos da un tema, muchas vendas, muchas cadenas caen, muchas cadenas son rotas. Ya sabemos cómo orar, ya sabemos cómo pedir. Por eso te pido, mi querido hermano, mi querida hermana que me estás escuchando en este momento, abre tu corazón, vamos con ese primer paso, abre tu corazón a Dios. Dile lo que piensas, lo que quieres, lo que sientes, tus sueños, tus proyectos, lo que necesitas, háblale, como lo sientes, no te dé vergüenza, no te dé pena, Él no te juzga, no nos juzga, dile. Mientras canto esta canción, habla con Dios, de corazón a corazón, de corazón a corazón. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con tu amor. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con tu amor. Corónate con nuestra alabanza. Corónate con tu amor. Corónate con
Señor, corónate, corónate, Señor. Ya te contamos, Señor, cuáles son nuestros sueños, anhelos. Te abrimos nuestro corazón de par en par. Queremos pedirte, Señor, en este momento que nos dé la gracia de confiar. Aumenta nuestra fe. Haznos y ayúdanos a creer. De a pesar de las dificultades, sabemos que estás ahí, Señor. Manifiéstate con tu gloria, con tu amor, con tu dulce protección. Que cada corazón que está haciendo esta oración, Señor, pueda sentir tu amor, pueda sentir ese abrazo misericordioso del Padre, pueda sentir ese abrazo de protección y de amor del Hijo, pueda sentir esa fuerza del Espíritu Santo paráclito, paracletos, consolador. Gracias, Señor, porque aprendimos hoy a orar. Gracias, Señor, porque aprendimos a encontrarnos contigo. Gracias, Señor, porque aprendimos a crecer, a saber de que debemos aprender a orar y que ese orar es un paso a paso en donde nuestra oración se transforma como incienso ante tu presencia. Toma, Señor, estas oraciones que estamos haciendo, cada uno en este momento, en este instante. Tómalas, Señor. Que suban a ti, Señor. Que suban tan alto. Que las puedas escuchar. Ya que esa es la oración perfecta y agradable. Gracias, Señor, por lo que nos estás ayudando. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo. Gracias porque sabemos por fe de que ya la oración no será una oración vana ni muerta, sino una oración con frutos de vida, de esperanza, de amor, de fe. Gracias, Señor. Por eso en esta noche te decimos: Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Con todo tu corazón. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Que nuestra oración, Señor, sea ligada en la confianza. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que seguirás haciendo. A ti, Santísima Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, nos queremos encomendar. Te pedimos, Virgencita Santa, que nos envuelvas en tu santo manto. Enséñanos a orar, ya que tú fuiste el primer sagrario. Enséñanos a contemplar a tu Hijo, a rezar. Enséñanos a ser santos, como tú. Te queremos regalar esta rosita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También queremos pedirte, Virgencita Santa, que nos enseñes y nos guíes de tu mano. Llévanos siempre, 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 en todo instante, en tu santa y venerables manos.